Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a comentar cómo se puede realizar la suma de vectores utilizando el método analítico. En esta ocasión les voy a presentar un ejercicio tomado de un libro clásico de mecánica vectorial y este es del libro Ferdinand Wirth and Johnson. Es un libro clásico y es un ejemplo que se encuentra dentro de lo que es los ejercicios propuestos. Entonces este es un ejemplo bastante sencillo para poder realizar y lo que nos indican es que se tiene una serie de fuerzas que están actuando sobre un perno y necesitamos determinar cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza resultante que se obtiene de estos tres vectores. Entonces el procedimiento a seguir nos lleva a 6 pasos muy simples. El primero de ellos es identificar los ángulos de cada vector. El siguiente paso será utilizar las expresiones para calcular las componentes horizontales y verticales. En el paso 3, ordenar en forma vectorial para poder realizar la suma. Paso 4, sumar componente a componente, x con x, y con y. Paso 5, determinar la magnitud y la dirección del vector resultante. Y por último, trazar el vector resultante dentro de lo que es el diagrama de cuerpo libre, es decir, aquí en nuestra imagen. Procedemos entonces con el primer paso, que es la determinación de los ángulos de cada vector. Entonces, para ello, vamos a regresarnos aquí de nuevo a esta imagen y tenemos que identificar para cada vector qué ángulo vamos a utilizar. En este caso podemos manejar tanto ángulos con respecto al eje X como con respecto al eje Y. Pero para tener una uniformidad en lo que serán los cálculos que vamos a realizar, vamos a tomar como convención el uso del ángulo con respecto al eje X positivo. De tal forma que este vector tiene 25 grados con respecto al eje X positivo, este vector tiene 60 grados con respecto al eje X positivo, pero su ángulo está con respecto al eje de la Y. De tal forma que manejaremos el ángulo complementario que sería de 40 grados. Esos son los ángulos más pequeños, pero también se pueden trabajar con los ángulos más grandes. En el caso del primer vector, el ángulo es de 25, ese queda igual, pero para el segundo vector, su ángulo más grande va desde aquí hasta este punto. De tal manera que aquí tenemos 180 más 40, tenemos 220 grados. Y por último, para el tercer vector, si aquí observamos, nos faltan 30 grados para completar los 90. Pero si queremos usar, el ángulo más grande va desde aquí hasta acá. De tal forma que hasta aquí tenemos 270 más 30, serían 300 grados. La ventaja de utilizar los ángulos más grandes es que al trabajar con la calculadora, los signos aparecerán de manera automática para cada componente. De lo contrario, nosotros tenemos que anexarle el signo a cada componente, ya sea positivo o negativo. Ahora sí, comenzamos a checar las expresiones que vamos a utilizar. En este caso tenemos para calcular las componentes, componente en X, magnitud del vector, coseno del ángulo, componente en Y, magnitud del vector, seno del ángulo. Y se utiliza el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de un vector y se utiliza la función tangente para encontrar la dirección de ese vector. Procedemos entonces a calcular la componente en X y en Y de nuestro primer vector, que tiene una magnitud de 60, ángulo de 25. Entonces 60 coseno de 25 me da la componente en X positiva, cae a la derecha. Para la componente en Y, magnitud por seno de 25 también es positiva porque cae hacia arriba. Para nuestro segundo vector, la componente en X tiene que ser negativa, la componente en Y también va a ser negativa. Procediendo de esa manera y utilizando el ángulo más grande, entonces encontramos que 50 coseno de 220 nos da menos 38.302 con signo negativo.
Y en el eje Y, 50 seno de 220, negativo también. Esta es la ventaja que les comentaba de manejar el ángulo más grande. Pero si se utiliza el ángulo de 40 grados, coseno de 40 por 50 les va a dar el mismo resultado, pero positivo. De tal manera que ustedes tendrán que anexarle el signo negativo para indicar que va hacia la izquierda. Lo mismo para el eje Y. Si utilizan 40, les va a dar 32.139 positivo. Entonces ustedes tendrían que anexarle el signo negativo para indicar que va hacia abajo. Por último, para nuestro tercer vector utilizamos el ángulo más grande de 300, realizamos el producto 400 coseno de 320, positivo porque esta componente va a la derecha, y en Y 40 seno de 300 nos da negativo, va hacia abajo. De esa manera todos los signos concuerdan con cada una de las componentes de estos vectores. Ya una vez encontrada cada una de las componentes, los ordenamos de manera vectorial. Los escribimos de esta manera, componente en X y Y, y al tenerlos así, podemos ver que aquí sumamos directamente todos los valores de X y nos va a dar 36.076. Y sumamos todos los de Y, menos 41.453J. Este es el vector resultante, que tiene componente en X positiva, componente en Y negativa. Eso significa que cae en el cuarto cuadrante. Necesitamos saber si va a caer en esta zona o en esta otra. Para ello, procedemos a calcular la magnitud con el teorema de Pitágoras de nuestro vector resultante. 36.076 al cuadrado más menos 41.453 al cuadrado. Al realizar esta operación nos queda 54.952 libras. Este es el tamaño de nuestro vector resultante. Para encontrar la dirección aplicamos tangente inversa, componente en Y, que es menos 41.453, entre la componente en X, que es 36.076, y nos da menos 48.96. Podemos redondearlo a menos 49 grados. El signo negativo lo que me indica es que voy a medir 49 grados en la dirección de las manecillas del reloj. Cuando el ángulo es positivo, medimos en dirección contraria a él. Entonces, para localizar nuestro vector resultante, nos ubicamos en el eje X positivo, porque así me queda el resultante, positivo, y medimos en la dirección de las manecillas del reloj 49 grados. Y entonces podemos trazar nuestro vector resultante, que está en esta dirección. Entonces cae en esta zona. Y bien, con eso terminamos la solución de este ejemplo de suma de vectores, que como pueden ver, si se eligen de manera adecuada los ángulos y se hacen las operaciones de manera pertinente, el resultado se obtiene de una manera muy sencilla. Muy bien, espero que les haya gustado la forma en la cual se resolvió este ejemplo. Si les fue de gran utilidad, por favor denle like y suscríbanse al canal para que podamos hacer más grande esta comunidad, y estaré subiendo videos un poco más continuos relacionados con algunos temas, ya sea de física o matemática. Bueno, esperando que les guste, nos veremos hasta la próxima ocasión.